Comunidad Sinergética, estamos de manteles largos en este año 2026 de un nuevo proyecto de cómo pasar de un equipo X a un equipo extraordinario. El día de hoy nos acompaña mi querido amigo Javier Arriaga. ¿Cómo estás, Javier? Roger, con el gusto de estar aquí, con el gusto de verte bien y siempre alegre, siempre dinámico. Encantado de estar contigo. Me encanta que estés aquí, querido, y estamos empezando este proyecto que me parece súper interesante y nos tenemos que remontar al año de 1993, en donde compartimos cancha. Vaya, desde antes, un poquito desde antes. No, desde antes, compartimos cancha desde hace mucho más, pero en ese año logramos algo extraordinario. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de ese tema y de esa situación que vivió? Cuéntales un poco a la audiencia de qué se trató. Mira, yo creo que, y a lo mejor nada más nos anticipamos un poco, porque me parece muy importante el hecho de por qué llegamos al 93 y por qué creo que comparto y de verdad celebro lo que estás haciendo, porque al final del día el 93 fue como una especie del culmen de todo un gran esfuerzo que se pudo lograr a partir de, primero, pues los colegios maristas, en el que había un gran número de chicos. Hoy sabemos que pues ya es mixto, eso quizás ha impactado un poco para efecto de su actividad deportiva, pero en aquel momento pues éramos puros hombres, había muchísimos alumnos, Sí. muchísimos con una gran capacidad para jugar al fútbol. Sí. Entonces eso venía ya una escuela de años, ¿no? De jugadores que muchos de ellos incluso llegaron a sede profesional, ¿no? De tan amplia capacidad con la que se contaba. Y me parece pues que nosotros migramos del Instituto México Secundaria. Ahí en Popocatépetl. Es correcto, ahí en Popocatépetl. Y arribamos a la preparatoria. A ti no te tocó, pero a mí me tocó una primera parte con José Luis Arce. El coach que después se fue a Pumas. Él ya estaba en Pumas. Él Ojo, ya estaba en él Pumas. ya estaba en Pumas. Él ya estaba encargado de las fuerzas básicas de Pumas. Entonces, pues tenía, digamos que, no quiero decir que su hobby era el CUM, pero al final del día le aportaba mucho al CUM, Claro. pero naturalmente que su principal foco era Pumas. Y después llega Roberto Cope. Y con Roberto Cope, que me parece, junto con Toño García, no podemos olvidar a Toño. Claro. ¿No? Y inician un proceso súper interesante, a partir del cual, de pasar, estábamos en un torneo en el que ya más o menos había alguna experiencia con algunos equipos de fuerzas básicas, pero todavía no migrábamos a lo que nos llevó tanto Roberto como Toño y la propia institución, el poder lograr jugar solo con equipos de fuerzas básicas, lo cual... Y ahora que te veo, impresionante. recuerdo, porque era una preparación ardua, Claro, y que incluso llegamos a jugar en el torneo de los barrios, es que correcto. eran campos de pura tierra, Es que nos decían, correcto. órale, para que se forjen. Es correcto. Y ahí tú tuviste un incidente fuerte. Sí, Nada es más y nada correcto. menos te rompieron la mandíbula. Es correcto, la verdad Cuenta es que de en una eso. jugada en la que también debo de decir que creo que me salió mi gen raro, ¿Loco o qué? delantero loco, pues porque no recuerdo cuál fue la razón por la cual me fui al ataque como depravado, y pues me topé con un central que dijo, pues aquí no vas a pasar, y alzó su codo de manera interesante hacia mi quijada y literal me la fracturaron. Entonces tuve que, un mes estuvimos por el proceso que en aquel momento había, literal era cerrar, ponerte un aparato que tenías que tener la boca cerrada con un aparato para que sanara. que pudiera sanar el hueso, ¿no? Y comías con popote, me acuerdo. Literal, puro líquido. Sí, sí, es sí. que era puro líquido, no podías masticar. Una Entonces, experiencia todo que era- se queda para toda la vida contigo, ¿no? Sin duda alguna, de Dios guarde la hora vuelva a pasar algo así, ¿no? Y después Pero- nos trasladamos a Guadalajara. Es correcto. Y entonces, después de, la verdad, tener un fútbol verdaderamente muy bueno, De muchos años. de muchos años, pero que te lleva a un trabajo, por eso se volvía importante
nada más mencionar este tema de cómo logramos incluso ya acceder a jugar con fuerzas básicas. Claro, porque tenías que llegar ya con un nivel importante, correcto. ¿no? Ya teníamos, sin duda, exacto, no podías tú acceder a pretender jugar con fuerzas básicas de Necaxa, Pumas, Cruz Azul, América, ¿no? Incluso te acuerdas que por ahí también en Veracruz de vez también jugaba, venía, una cosa curiosa. En fin, y pues, no podías jugar con ellos si no tenías un buen nivel. Claro. Y de repente los amigos, cuando me escucharon, oye, es un colegio invitado, pues han de haber dicho, pues aquí somos. Va a ser papita. Y papita, ¿y cuál? Y empezamos papita, a avanzar. Y no lo veían venir, no la creían. Entonces, la verdad es que fue fabuloso. Ahí crecimos, me refiero, ahí crecimos de verdad en el fútbol. Futbolísticamente hablando. Es correcto. Y pues la verdad es que íbamos, creo yo, para el torneo con el Colegio Cervantes, el de Guadalajara, el Marista de Guadalajara, pues íbamos yo creo que con una amplia expectativa naturalmente de ser campeones y afortunadamente lo logramos. Este torneo que concentraba a los principales colegios maristas, ¿no? Y que pues la verdad era difícil, muy difícil ganarlo. Que era a nivel nacional. Es correcto. Que se llamaba EDEPREM en ese entonces, ¿no? Encuentro Deportivo de Prepas Maristas. Es correcto. Y la verdad es que había colegios muy complicados, ¿no? Muy difíciles, de toda la vida. Entonces, y cuéntanos un poco de tu posición, Javier. Fíjate, te recordarás que yo empecé, yo era defensa, lateral izquierdo. Porque eres zurdo. Es correcto, solo que sea por eso. Pero recuerdo perfecto que nos estaba faltando un central adelantado. Y de repente Toño García le dijo a Ricardo Flores, oye, juega de central. Y Ricardo no le gustaba. Espero que mi querido Richie cuando vea esto, a ver si se acuerda. No le gustaba y me dice, oye, no, ¿por qué no te pasas tú a la central? Y decidió, por azares del destino, que yo jugara de central adelantado con Fer Regueiro. Fer jugaba atrasado y yo jugaba de central. Muy bueno, el Chino Regueiro. Es correcto, mi Fer. Oye, y tengo una pregunta importante. ¿Cómo decidiste ser defensa? Porque, y dos, ¿cómo asocias esta posición en el juego de tu vida? Gracias. Muy importante, creo. Primero, creo que buena parte cuando juegas al fútbol, difícilmente dices, oye, yo quiero ser defensa. O portero, ¿no? Portero es como, no, yo no quiero ser portero. Sí, es correcto, ¿no? Digo, lo veo hasta con mi hijo, con mi hijo Juan Pablo, que juega fútbol. Oye, es que yo quiero ser medio o delantero, ¿no? Siempre está. No quiere meter gol. Es correcto. Y resulta que por azares del destino yo hice las pruebas en secundaria y me quedé de delantero. Ok, y me quedé delantero. Y de repente, bueno, pues yo no sé si era como, pues vete bajando de medio, luego vete bajando de lateral hasta que me fuera. Yo no sé si era la estrategia. Pero Toño, junto con Roberto, oye, ¿por qué no juegas de lateral? Y ahí empecé a jugar de lateral. Y de lateral izquierdo, y ya. Que aquí viene un tema importante, que Toño también tenía mucho fútbol. Sí. Y entonces es la parte de el entrenador, ¿qué es lo que está viendo? O sea, el talento que puedo yo obtener de las cartas que me dan, sí, y quién puede jugar esa posición. Y que tú también te sentiste ya a gusto en esta posición de defensa. Sin duda alguna. Y cuéntame, sin duda alguna, en tu vida, ¿cómo has jugado de defensa? Porque ese tema es interesante. Es interesante. ¿Tú crees que como juegas el fútbol, juegas tu vida? Sin duda, porque finalmente hay una pasión ahí, ¿no? Que todos al final desbordamos en la cancha, y lo que desbordamos en la cancha finalmente también lo reflejas en la vida. Correcto. Creo que tu pregunta es muy puntual porque yo me he catalogado dentro de lo que puedo considerarme en la vida, y conociéndote y sabiendo tus virtudes, tus defectos, literal un fruto del esfuerzo. Uh-huh. Finalmente yo no me considero un jugador, nunca me considero un jugador dotado,
pero sí me consideré un jugador que daba lo que tuviera que dar y a morir, y el entrenamiento para mí era pues a esforzarme más y a correr más y a brincar más, ¿no? Y eso, quiero hacer un paréntesis porque eso me encanta, porque la mayoría de nosotros en ese momento no nos sentíamos superdotados. Sin embargo, digamos que con la mayoría de los alumnos decían, oye, estás jugando muy bien, estás corriendo muy rápido. Y nosotros no lo alcanzábamos a ver, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿te acuerdas de los lunes? Que era el lunes. Fíjate que esa parte está padrísima porque... No estaba padrísima. No, ¿qué es lo muy padre? Porque es que fueron varios factores, ¿no? Sí. Que yo creo que aquí los vas a ir desmenuzando a lo largo de, no solo de esta charla, sino de los varios programas que seguramente tendrás al respecto. Primero, bueno, pues era un poquito saber jugar. Luego nos dijeron, oye, vamos a acomodarte de esta manera. Cuando me dicen, oye, acomódate aquí de defensa, porque como que ahí no lo has hecho tan mal. Luego, tu propia necesidad de decir, oye, pues yo quiero ser quizás un poquito mejor, quiero correr un poquito más, quiero saltar un poquito más. Vamos a entrenar de esta manera y a echarle ganas al esfuerzo. Y luego, cuando nos vamos a la preparatoria, al CUM, no nos dejarán mentir quienes compartan estas charlas, pues ya tenías el gimnasio. Sí, claro. Oh, gimnasio. ¿Y qué cambio tuvimos? Y un gimnasio de primer nivel. De primer nivel, un gimnasio muy bien cuidado, y uno de los puntos que tanto Toño como Roberto dijeron, no sé si te acuerdas, y ahorita se me va el nombre de quién era... Héctor era el que... Héctor. No me acuerdo de su apellido, pero era Héctor. Héctor, y entonces con Héctor ya veíamos todo el tema del gimnasio, y él nos decía, hagan esto, póngale tanto peso, ahora dedíquense construir a fortalecer, músculo, fuerza. Exacto. Y eso sin duda nos abonó así de 1000 puntos para poder jugar, ¿no? Entonces, creo que ese fue un tema que sin duda nos llevó a donde afortunadamente nos permitió lograr el objetivo, que fue trascender en el fútbol, trascender en la liga en la que jugábamos y, entre otras, concluir en el 93 con haber ganado la Copa Marista. Sí, además de haber ganado también junto con vóley y con básquet, y por eso está la placa ahí conmemorativa, que todavía está en el gimnasio del CUM y que a todos nos causa gran orgullo cada vez que la vemos. Es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, espero no faltará ninguna verdad, pero como que recuerdo incluso que buena parte de la dinámica que nosotros llegamos a tener, meternos al gimnasio, contagió de una u otra manera tanto al básquet como al vóley, y de una u otra manera también impactamos a que vénganse, vamos al gimnasio, fortalezcámonos, miren los resultados que se nos están dando, y la verdad es que se dio una generación fabulosa, con éxitos muy buenos. Totalmente. Te interrumpí en el tema de cómo ligas el tema de ser defensa en la cancha y en tu vida profesional. Y lo materializaba en el tema, primero, en el esfuerzo. Uh-huh. Para mí, insisto, en este tema del esfuerzo, porque creo que te da la oportunidad de decir, oye, si yo me esfuerzo lo suficiente y más de lo que hacen un poquito los demás, voy a poder suplir. Oye, a lo mejor no soy tan bueno jugando técnicamente, a lo mejor no soy tan alto como naturalmente se aprecia, ¿no? Pero puedo suplir este tipo de cosas. Consecuentemente también creo que esto me permitió, pues en la escuela, oye, a lo mejor no soy tal o con cuáles características, o en el trabajo, oye, pues a lo mejor tengo ciertas capacidades, pero lo que me va a dar un plus en la vida, o lo que, gracias a Dios, creo yo que lo que me ha dado un plus en la vida, es esta lógica del esfuerzo. Un poquito más, dar un poco más. Cada vez. Cada vez que entrenábamos, cada vez que yo lo vivía oye, yo sé que me estoy enfrentando con un cuate que es muy hábil, pues tengo que correr más. Sí, o más fuertes, ¿no? También más altos. Eran más altos dentro de la paradoja de la que te comentaba cuando Ricardo decide, oye, yo no quiero jugar a central, pues de repente yo, pues no lo analizamos nadie bien, yo ni Roberto, ni Toño, ni yo, oye, yo de central, midiendo 1.65, pues como que no hace mucho sentido. En la prepa, ¿no? Pues en la secundaria, pues a lo mejor con esta estatura no estaba tan mal,
Pero en la prepa, pues la verdad es que pues, todos los delanteros invariablemente eran más altos que yo. Entonces, pues me di a la tarea de saltar y tratar de saltar lo más alto posible y resultaba que no lo hacía tan mal, ¿no? Claro, te recuerdo como un jugador con mucha garra. Sí. ¿No? Y esa garra creo que también la traspolas a la vida. Sí. Y quiero preguntarte algo, ¿cómo es que tú alimentabas esa garra? ¿La tienes? Híjole, qué gran pregunta. Porque además, digo, yo tengo la fortuna de conocer a tu familia. Sí, qué gran pregunta. Y sí. entonces, pues, tú ves que las personalidades son distintas. Entonces, Sí. ¿de dónde viene esa garra? No, bueno, pues primero creo que, pues sí, sin duda personal. Mi papá también, bueno, obviamente alguien que trabajó, que se esforzó, mi mamá también, ¿no? Dedicada al trabajo. Creo que por ahí hay ejemplos que sin duda alguna es, oye, pues estos para no decir una mala palabra, pero de entusiasmo, fregarle, de entusiasmo, ¿no? Para no decir la palabra que todo el mundo está pensando. Pero al final, bueno, mi abuelo, recuerdo perfecto también. Cuéntanos un poco de ese tema. Mira, es que mi abuelo paterno es, bueno, imagínate, hacerse cargo de 7 hijos, ¿no? Wow, todo lo que tenían que trabajar, todo lo que tenían que esforzarse, pero además era una persona que le gustaba mucho, por ejemplo, tirar, y era buenísimo. Okay. Entonces era una persona que no se dedicaba nada más, bueno, pues es que solo tengo que trabajar y limitarse a eso, ¿no? Vamos a ver más y además siempre con un estado de ánimo genial. Entonces sabías que aquí había algo más, ¿no? Claro. No solo dedicarnos a pensar que solo tengo que trabajar y llegar malhumorado a la casa. No, pues hay que hacer mucho más. Y eso es algo que también, fíjate, que me ha gustado. Yo te veo a ti con 10,000 cosas, 10,000 actividades, y ahora estás haciendo esto, y ahora estás en el despacho, y ahora estás hablándole a un foro enorme sobre temas de liderazgo. Pues bueno, pues a mí me gusta mucho también pues meterme a hacer ejercicio. Alguna vez coincidimos, ¿te acuerdas? Sí, corriendo en viveros, yo creo. No, pero además preparándonos para la carrera de un día, de la carrera del Día del Padre. Ah, claro. Hiciste tu medio maratón, yo lo hice, Sí, claro. ¿no? Y me da mucho gusto ver que muchos de nuestros amigos, pues muchos también se dedican ya, incluso a pesar de nuestras edades, a trascender. Mi compadrito Juan Galván, con todo el claro, que hizo el Patagón Man, es correcto, también vendrá, ¿no? Acá. Entonces, Cristian Lamas sigue jugando. Cristian Lamas, a pesar de, sigue jugando y sigue moviéndose. Héctor Ramírez también bajó mucho de peso. Sigue moviéndose en la cancha, ¿no? Oye, fíjate que esto me parece increíble porque obviamente estamos hablando ya de mucho tiempo atrás. Sí. Pero ¿qué pensarías que son los ingredientes para poder generar un equipo normal en un equipo extraordinario? Sin duda alguna, primero, el gran compromiso. ¡Qué palabra! Ese es el gran compromiso, ¿no? Y de todo el equipo, ¿no? Exacto, en donde estés. En familia, cuando tengas un proyecto hasta vacacional, todos tienen que estar comprometidos para poderlo disfrutar. En el trabajo, ¿no? Tienes que tener un equipo totalmente comprometido para poder lograr los objetivos que te planteas. Y un equipo, pues no, un equipo de fútbol, pues no está ajeno. Tienes que lograr contagiar a todo un equipo, y eso fue virtuoso. Me encanta la palabra contagiar, porque parece sencillo, pero es difícil. No, hombre, dificilísimo. Dificilísimo por diversas razones. Primero, algo que tuve la oportunidad también de estar en la selección de fútbol de la Universidad Panamericana. Claro, vamos a entrar ahí en el siguiente segmento. Es correcto, pero lo que te quiero decir es que un primer aspecto que, bueno, te comprometía, llamémosle, no solo del equipo, también tenías una beca, ya jugabas por beca. Pero lo que subrayo aquí en los equipos en los que pudimos compartir es que pues, no había beca, lo hacías verdaderamente por un gusto desbordado. Y teníamos que entrenar 4 veces a la semana. Y a veces, antes de entrar a clase, ¿te acuerdas? Es correcto. Tenías que dar 10 vueltas Llegamos para prepararnos a torneos, a tener entrenamientos de 6:15 de la mañana, pues porque empezábamos clases 7:15, 7:30, y ya teníamos que haber corrido y nos metíamos a bañarnos, obviamente, ahí a todo
La verdad es que se armó además un ritual. Unos lockers fabulosos. Increíble. ¿No? Y también el equipo familiar, porque obviamente pues tu mamá o tu papá te llevaban. Es correcto, había entonces, un compromiso familiar en el que abarcabas del a núcleo. todos. Sí. ¿Por qué? Pues porque como papás, pues oye, pues hay que llevarlo, oye, ahora pues hay que ir al torneo a Guadalajara y hay que, ¿no? Pagar todo lo que se tenía que pagar. No, y hay que invertir mucho tiempo en los fines de semana, en los entrenamientos. Es correcto. Y pues también los papás quedan muy cuates porque pues, están mucho tiempo juntos. Es correcto, la verdad es que era toda una sinergia fabulosa. Me encanta. No, pero al final del día, el primer gran punto era el compromiso, porque todos nos contagiábamos. Y ahí esa parte se vuelve de verdad para este tipo de anécdotas de cómo era. Recuerdo perfecto que yo decía, yo no corro nada mal, creo que corro bien, me refiero a lo hacía un buen tiempo, pero de repente llegaba Ricky y Toto y corrían, y el Conchas, y corrían como si les debieran dinero, como si los persiguiera la policía, y decías, no, bueno, pero yo quiero jalar más también, entonces, pero era dificilísimo correr con esos desgraciados. Totalmente. ¿No? Pero al final ese era un tema en el que decías, oye, pues yo también quiero más. El tema inspiracional, ¿no? Y nos inspirábamos entre todos. Qué increíble. Nos motivábamos entre todos. Oye, vamos a terminar este segmento aquí. Me parece increíble todo lo que nos compartes. Y en el siguiente segmento quiero que nos detalles un poco más el después. Claro. Es decir, UP y después tema profesional. Así que nos vemos en el siguiente segmento. Con enorme gusto. Muchas gracias por estar aquí.